Nos llamó profundamente la atención este análisis que ayer dio a conocer el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que se muestra relativamente optimista con los pronósticos de crecimiento para este año que corre, y dice el IMEF que ante la mejoría en indicadores de consumo interno, perfila esto a un moderado cambio en la tendencia de la actividad económica, y con ello viene un pronóstico de crecimiento en la economía mexicana. Nelly Molina Peralta, que es presidenta nacional del IMEF, explicó que este ajuste al alza es marginal y pasa de la expectativa que tenían del 2.2% en el Producto Interno Bruto al 2.3%, una décima de punto porcentual, que representa algo así como 100,000 millones de pesos de una mayor actividad, y se ubica en un nivel similar al del consenso general de analistas y cómo lo proyectan para este año. Es la primera vez que veo una corrección positiva del crecimiento en México, y por eso lo resalto. Nos da optimismo el marco referencial en el que se presenta. En la inauguración de la 43ª Convención Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, explica Nelly que esta revisión obedece a mejoras en indicadores de consumo interno que siguen mostrando moderadamente favorables algunos de los indicadores. Dice, no hemos terminado el año, pero la tendencia va a ser esa, una tendencia en la que, insisto, sube en una décima de punto al crecimiento esperado en la economía. ¿No es este el final del análisis del año? Pues no, el año no ha acabado. Se puede proyectar en base a que viene un cierre de año que típicamente trae un impulso para un mayor consumo interno estacional, y esperamos que esto, dice el IMEF, se dé este crecimiento por las ventas de final de año. Resalta que este comportamiento positivo en el consumo interno, así como la puesta en marcha acelerada de algunas reformas estructurales, dan mejores posibilidades para que el crecimiento económico en el 2016, o sea, en el año que entra, sea incluso superior al estimado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que en este momento tiene un pronóstico de que el crecimiento en México para el año que entra sea del 2.8%. Subraya que lo que vamos a crecer el año que viene podría ser mayor con una buena implementación de proyectos de inversión, sobre todo derivado esto de la reforma energética, de la ronda 1, de la convocatoria para que vengan inversionistas internacionales, de una actividad relativa en este sector que pudiera dar, por consecuencia, una mayor inversión, que esta pudiera ser masiva, porque las inversiones en energía son así, de expectativas de mediano y de largo plazo en su recuperación. Tenemos la oportunidad, pero nos falta acelerar y estructurar adecuadamente los proyectos que se puedan presentar. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, pese al desfavorable escenario internacional que hay, todo es incierto en el escenario internacional. No sabemos qué capítulos se vayan a seguir con esta guerra que se presenta en Europa, con la declaratoria de lo mismo de parte de Francia al Estado Islámico, con la consecuente reacción de otros pueblos que en alianza con Francia pudieran desde Europa dar un posicionamiento hacia Siria. Lo mismo sucede con la expectativa de lo que tendría que ser la reacción y respuesta norteamericana, la reacción y respuesta rusa, y la observancia, que no es más que esto hasta este momento, de China en el conflicto. Pero hasta ahora no ha habido mayores ulteriores definiciones. Este es el panorama internacional, y no obstante todo,
los indicadores de las últimas semanas en la economía mexicana han mostrado algunas mejorías, dice el IMEF, que si bien no son espectaculares, apuntan hacia una actividad económica de moderado dinamismo en algunos de los sectores de la economía mexicana. Destaca los resultados de indicadores de consumo en las familias. Por ejemplo, las ventas en tiendas de autoservicio, las ventas en tiendas departamentales han tenido un comportamiento que tiende a el dinamismo y que ha sido así durante todo este año. Las últimas cifras dadas a conocer por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, indican que hay un crecimiento extraordinario acumulado enero-octubre del 7.2% en tiendas totales. Otro indicador que ha tenido un desempeño favorable es la creación de empleos formales, donde el sector de los servicios estimuló la generación de casi 147,000 empleos formales en el mes de octubre. De igual manera, la actividad industrial durante septiembre se fortaleció al crecer 1.7% real anual desde el 1.1% anual en agosto pasado, con un desempeño por encima de lo esperado, y encima de lo esperado es de 1.3%. Insisto, son valores marginales, pero el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas los toma con optimismo. El crédito al sector privado productivo ha mostrado una tendencia creciente desde hace ya varios meses, y si bien no de manera muy acelerada, sí se ha mantenido una expansión que es persistente y que es sostenida. Destaca, por ejemplo, el excelente resultado logrado a lo largo del año que ha corrido, 2015, en términos de crecimiento de precios al consumidor, es lo que dice el IMEF, pues en octubre pasado la inflación llegó a su mínimo del año, registrando una tasa histórica anual del 2.48%. No voy de acuerdo con ese análisis último del IMEF, porque la inflación subyacente en México ha venido a ser impactada fuertemente por la relación de la paridad del peso con respecto del dólar. Si en este año el peso mexicano se ha llegado a devaluar hasta en un 30%, se me hace imposible que se presente una inflación del 2.48. Pero parece que aquí nos contentamos con este tipo de expectativas que desde mi punto de vista nada tienen que ver con la realidad. Si hay del otro lado de la pantalla o de la bocina alguien que me pueda decir que va al supermercado y que gasta menos dinero por aquello que consume mensualmente, que me lo avisen, por favor, ya que desde nuestra óptica vemos que hay una inflación creciente en la economía mexicana. Bueno, eso es lo que vemos. Sobre los atentados en París, la presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas estimó que no tendrán un impacto en México en el corto plazo, pero en Europa sí va esto a generar inestabilidad y tendrá un efecto en las economías en ese continente, lo que dificultará aún más la recuperación de la economía europea. Sí, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas tiene razón, ahora no le impacta esto a México de manera inmediata, es cierto. No obstante todo, no sabemos las características generales del conflicto internacional que se está empezando a presentar ante los ojos de la sociedad del mundo. Tenemos que ver no solamente esta respuesta que les decía a el conflicto de parte de aliados potenciales occidentales en Europa para Francia, Estados Unidos, la reacción, le decía, de Rusia, la reacción de China, pero también hay 40 países del lado del mundo árabe, del mundo musulmán, que potencialmente pudieran ser aliados del Estado Islámico. Esto
sería un enorme diferenciador el pensar que el Estado Islámico pudiera tener el apoyo de estados completos de la Liga Árabe. Podría traer como resultado, aparte de una confrontación cultural, una en el renglón de los energéticos, ya que sigue siendo la zona del Pérsico la de mayores recursos petroleros en el planeta en el momento y en la situación de las reservas probadas, conocidas, probadas y probables. En ello pensamos que hay todavía muchos conflictos que han de resolverse de aquí y por delante, y no veo hasta ahora una definición, es demasiado pronto, que nos defina, que nos diga, que nos bosqueje, que nos perfile el ritmo de la escalada de esta problemática y el tono, forma, modo de cómo esta confrontación se pudiera realizar y hasta dónde esto impactaría. Sí tiene razón la presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en pensar que a México no le afecta esto de manera directa, de manera inmediata, aunque sí estamos también completamente de acuerdo con ella que el impacto para Europa ya es inmediato y los términos de la posible recuperación en la economía europea luego de la crisis del 2008 hoy se pone en entredicho. No sabemos hasta dónde ni cómo impactará todo esto en la vida económica, política y social. Y un último punto, que después, vamos a ver aquí un poco más adelante. La postura de los países de Occidente para recibir a migrantes en este fenómeno general que se presenta con los migrantes. Mándamelo otra vez porque no llegó. No. La postura con los migrantes. Estados Unidos dijo ayer que sigue firme en aceptar a 10,000 sirios en su territorio. Está bien, 10,000 sirios en su territorio está bien, porque esto significa que no ha variado su opinión sobre el tema migratorio. Pero no creemos, no consideramos que esto vaya a ser una constante en Europa. Alemania está revisando sus procesos de aceptación de migrantes. Francia, obviamente, en la misma tendencia. El Reino Unido ha puesto un parón ahí a la política migratoria. Y desde Bélgica, la Unión Europea ahora pudiera estar empezando a tener una visión diferente. Habrá, por supuesto, muchas consecuencias económicas, sociales, políticas, ideológicas, religiosas, culturales, en lo que venga. Estamos a década y media de haber empezado el siglo XXI. Son 15 años en los que hasta ahora empezamos a sentir cuáles serán en el presente y para el futuro los fenómenos reales que amenazarán al mundo con esto que no habíamos visto desde hacía un buen rato a nivel generalizado como posibilidad. El que pudiera haber una confrontación que marcara lo que a mucha gente le interesa saber, la opinión del Papa, que dice, en el momento en que empezó el conflicto en París, esto es el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Estamos aquí en el INAOE, haciendo un corte, y aquí regresaremos con más información.